Hola niños, espero estén muy bien en casita. Recuerden que hoy día nos corresponde revisar la cápsula número 2, tema distribución de la actividad geológica en Chile y el mundo. Recuerda que en la clase anterior vimos algunas experiencias con las escaleras y qué ocurre cuando hay un sismo donde estamos viviendo. Recordemos que Chile se ubica sobre la placa sudamericana, en cuyos bordes convergen y se generan zonas de subducción con la placa de Nazca y Antártica, y también existe una interacción con la placa de Scotia, la que se desplaza horizontalmente respecto a la placa sudamericana. Estas interacciones generan grandes formaciones en el relieve del continente y específicamente en Chile. Se producen sismos y alta actividad volcánica. Como meta, entonces, vamos a identificar la distribución de la actividad geológica en Chile y el mundo, fundamentándonos en la teoría, la tectónica de las placas. Recordemos que nuestro planeta se distribuye geofísicamente mediante lo que conocemos como núcleo o centro, una capa media que se denomina manto y específicamente la parte externa que se denomina corteza. En la ilustración que vemos a continuación podemos observar una característica de la corteza terrestre: es que es discontinua, es decir, está dividida en grandes segmentos de roca llamadas placas tectónicas. Las placas tectónicas se localizan sobre una delgada capa de manto superior, la que está formada por un material rocoso fundido. ¿Recuerda cómo se llamaba? El magma. El movimiento de este material por subducción hace que las placas tectónicas se desplacen. Como vimos anteriormente, la convección es el mecanismo de transmisión de calor que nos permitía explicar el movimiento de los continentes. Actualmente se cree que la convección lamentablemente afecta a la totalidad del manto. Esto hace que de alguna manera, ¿no es cierto?, aumente la temperatura de nuestro planeta, con los cambios significativos en este momento sobre el cambio climático. La corteza terrestre se divide en 13 placas tectónicas principales. Sin embargo, hay una gran cantidad de placas de menor tamaño. Existen placas tan grandes que abarcan tantas regiones de la Tierra cubiertas por océano, como también zonas en las que existen continentes, tal como la estamos observando. A la parte de la placa sobre la cual se ubican los continentes se las denomina placa continental. Tanto la placa oceánica como la continental puede ser parte de una gran placa tectónica. A la porción de la placa sobre la cual se encuentra el océano se le denomina placa oceánica. Movimiento en los bordes de las placas. Debido a que las placas tectónicas están en constante movimiento, se produce el contacto de unas con otras. A la zona donde se enfrentan dos
placas se les denomina límites. A continuación te explico los distintos tipos de límites. Recordemos que el límite divergente es cuando dos placas se separan y se produce lo que se denomina límite divergente. Generalmente es un límite donde emerge magma hacia la superficie, dando origen a una nueva corteza oceánica. Tenemos el límite convergente. A la zona donde chocan dos placas tectónicas se les denomina límite convergente. El proceso en el cual una placa se interna por debajo de la otra se conoce como subducción. Producto de ello se originan cordilleras o volcanes. Tenemos el límite transformante a la región en la que una placa se mueve de forma paralela pero en sentido opuesto respecto de la otra. Se le denomina límite transformante. Probablemente la primera corteza de nuestro planeta se originó a partir de las rocas fundidas que poco a poco fueron enfriándose. Hoy todavía quedan materiales fundidos por debajo de la corteza. Los llamamos magmas. Cualquier tipo de roca que debido a las altas temperaturas se funde en el interior terrestre originan nuevos magmas. Observemos en este mapa, podemos observar dos tipos de placas. Lo que se denomina separación de placas o límites divergentes de color rosadito, o también tenemos el choque de placas que corresponde a los límites de color verde, y específicamente acá tenemos un choque de placas con subducción. Eso caracteriza nuestra zona donde ocurre la subducción de la placa de Nazca y baja sobre la placa sudamericana. Los sismos provocados por esto son movimientos de la superficie de la Tierra y se producen por la liberación de energía acumulada durante un periodo de tiempo. La mayoría de los sismos se generan en estos bordes o límites de las placas tectónicas. Cuando éste se detiene o atasca en su movimiento por un periodo prolongado de tiempo, acumulan gran energía. Cuando esta situación de equilibrio o periodo pasivo termina, la energía acumulada se libera, provocando un movimiento que se conoce como sismo. Recordemos que en nuestro país colisionan dos placas tectónicas que son muy activas. La placa de Nazca, que se encuentra en el océano, y la placa continental, que corresponde a América del Sur. Cuando se libera una gran cantidad de energía entre estas placas, se produce un terremoto. Y si este ocurre en el fondo oceánico, genera el movimiento de los océanos, formando olas o trenes de ola de grandes proporciones y gran velocidad. A esto se le denomina tsunami. El cinturón de fuego se extiende desde Chile hasta Nueva Zelanda por 40.000 kilómetros, la zona donde se ha registrado la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. También se conoce como anillo de fuego. ¿Qué países están representados acá? Partimos por Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos,
Canadá, las costas de Rusia al otro lado del continente, Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia son conocidos por ser islas que sufren, ¿no es cierto?, terremotos y tsunamis permanentemente. Nueva Guinea y Nueva Zelanda en la placa indo-australiana. La laguna sísmica es una región caracterizada por la intensidad de sus terremotos que durante un periodo largo de tiempo no registra ningún movimiento. De acuerdo al Centro Nacional de Sismos, las zonas más probables de generar futuros terremotos son aquellas en las cuales ha transcurrido suficiente tiempo para acumular esfuerzos o energía, ¿no es cierto?, desde el último gran terremoto. Se habla que en Chile por lo menos este ciclo es cada 100 años. A esto se le denomina lagunas sísmicas. Y dejamos como tarea, ¿no es cierto?, la práctica independiente que dice: observa la siguiente imagen que muestra la ubicación de las principales placas tectónicas. Para esto lee atentamente la página 76 y 77 del texto del estudiante y en cada recuadro ubica los números correctos de cada placa. Lo hicimos en clase, ¿no es cierto? Comenzamos por el continente americano y tenemos la placa norteamericana, la placa de Juan de Fuca, que nos sale generalmente en los mapas. Tenemos la placa de Cocos, placa del Pacífico, placa de Nazca. Todas estas placas están involucradas con nuestro país. Tenemos la placa del Caribe, la placa sudamericana y la placa Escotia. Todas ellas afectan, ¿no es cierto?, el movimiento sísmico y la acción de los volcanes, porque existe una interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Pasamos al otro continente, nos encontramos con la placa africana, la placa antártica, que también nos afecta, la placa Europa y Asia, que se funden y se denomina euroasiática. Es una placa muy grande, pero también está subdividida. Tenemos la placa arábiga, la placa india, la placa filipina y la placa australiana, que también aquí se denomina placa indo-australiana. Es bastante grande esta placa también. Bien, espero que hayan podido comprender la actividad que hicimos en clase y nos vemos prontamente. Que estén muy bien.